Amigos de Cuatro Vientos, hola, ¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes de nueva cuenta en este día lunes 11 del mes de octubre del año 2021. Bienvenidos sean a nuestra plataforma 4B TV Diálogos, 9 de la mañana con 35 minutos, tiempo de Ensenada, Baja California, México. Muy amables por estar con nosotros y compartir nuestro programa, si es que así a ustedes les gusta, si es que así lo desean, y también pues darnos un like, darnos un me gusta, porque pues eso, usted sabe, en la tecnología moderna, pues fortalece a portales como el nuestro, en donde se ejerce el periodismo sin contrapisas, totalmente independiente, libre, y eso es gracias a ustedes que nos están siguiendo, amigos y amigas. El día de hoy tenemos un programa muy interesante, que esperemos que realmente les guste a ustedes mucho, porque vamos a hablar de la reforma energética que está proponiendo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Usted sabe que ha generado una enorme polémica, hay mucha desinformación, hay mucha mala leche en torno a la realidad de esta propuesta que pretende simple y sencillamente, por parte del gobierno federal mexicano, pues organizar, retomar el control de un sector que fue prácticamente puesto a la venta del mejor postor transnacional y multinacional por la administración del expresidente Enrique Peña Nieto y un grupo de senadores a los cuales pues se les ha acusado ya de una manera así directa de que recibieron dinero a cambio de que aprobaran esa reforma energética en México. Y para eso, bueno, pues el día de hoy, como todos los lunes, y muy agradecidos con ellos, pues dos de nuestros principales y muy queridos colaboradores, amigos, fundamentalmente, primero que nada, amigos, Daniel Solorio Ramírez y nuestro queridísimo doctor en estudios de desarrollo global, Armando Duarte Moller. Bienvenidos, Armando, bienvenido, Daniel, qué gusto saludarlos. Adelante, denos nuestro primer mensaje para que ya Olga nos introduzca directamente al tema del día de hoy. Adelante, Armando. Armando. Pues muy buenos días a todos. Buenos días, nada más para que se presenten. Expectativas con este tema. Gracias. Daniel. Pues, mensaje completo, perdón. No, nada más para saludarlos, o sea, es que luego nos vamos y les damos el tiempo después de 8 o 9 minutos, entonces cuando menos para que... Saludos. Bueno, voy a tratar de ser breve, amigos de Cuatro Vientos. Sí, en efecto, vamos a hablar de la reforma energética que presentó el presidente de la República al Poder Legislativo el pasado 30 de septiembre y que tendrá que resolverse en debate legislativo entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre en el periodo ordinario correspondiente de sesiones. Y bueno, ya desde ahorita están las cosas que arden, las discusiones. Usted sabe, cualquier propuesta que se hace causa mucho revuelo, máxime cuando se trata de este sector fundamental para la economía, y peor aún, porque se trata, peor aún en cuanto a la controversia y la polarización que provoca, porque se trata en efecto de una iniciativa del presidente López Obrador para revertir los aspectos fundamentales de la reforma energética en materia de electricidad que pues aprobó el gobierno de Enrique Peña Nieto. Ahora sabemos que incluso con sobornos, comprando votos de diputados de la oposición, fundamentalmente la oposición panista, senadores y diputados, y bueno, pues se trata de una reforma que plantea llevar al centro un papel preponderante, rescatar lo que es la Comisión Federal de Electricidad, con el objetivo de garantizar, de dar seguridad a la nación en materia de electricidad, y también, por supuesto, garantizar que no se incrementen las tarifas para la población, y que sea la propia Comisión Federal de Electricidad, como lo venía haciendo, quien desarrolle toda la etapa de transición de energías generadoras de contaminantes a energías limpias. Bueno, hay muchos datos duros al respecto que los vamos a ir desglosando a partir de las intervenciones de nuestros colaboradores Armando y Daniel, pero entre los datos principales que podemos mencionar
es que se trata de una reforma, esta que propone López Obrador, que lo que va a hacer es acabar con la desigualdad tremenda a la que obligaron a la Comisión Federal de Electricidad en materia de una competencia que no existe, porque lo que se establecieron fueron las bases para dejar a la Comisión Federal de Electricidad a disposición de empresas privadas y extranjeras que han hecho un súper negocio desde 2013 a la fecha con la electricidad mexicana y que nos llevan, dice Rocío Nale, la secretaria de Economía, de continuar como está, de no aprobarse la reforma de López Obrador, nos llevaría a la situación que tiene ahorita, por ejemplo, España, donde las tarifas de la electricidad se han disparado hasta 400%, y esto en base, llevándose gran parte, un porcentaje muy alto de los ingresos de los españoles, y esto se debe en gran parte a que allá aplicaron a fondo el modelo que aquí se perfiló, se asentó con Enrique Peña Nieto a finales de 2013, principios de 2014, y que ya nos tiene en una situación difícil que exige una intervención inmediata del Estado. Esa es la intervención que yo hago inicial, y pues Armando, por uso, por aparición, por ser el primero que llegaste, yo te pido que seas tú el que inicies ahorita. Bueno, muy bien. Pues una primera reflexión en torno al tema. Sin duda alguna, pues esta va a ser una, digamos, de las... Permítanme aquí, el teléfono está sonando. Es una de las reformas que más ruido va a causar, porque involucra no solamente definiciones de fondo en términos de la concepción que el Estado actual, el gobierno actual de México, tiene respecto de la economía, del modelo económico, sino también porque afecta, sin duda alguna, intereses muy poderosos. Entonces, seguramente, pues, que el lanzamiento de esta reforma va a provocar, está provocando ya una reacción muy fuerte por parte de los opositores. Y aquí quisiera yo señalar lo siguiente. Cuando yo hablaba de la concepción que tiene el gobierno sobre la economía, sobre el modelo económico, estamos frente a un debate que no es nuevo. Es un debate que viene de mucho atrás, no solamente en México, sino en todo el mundo, con relación a cuál debe ser el modelo de desarrollo de las economías de mercado. Si es un modelo en el que se concede la libertad absoluta a los mercados, o si es un modelo en donde debe de existir una intervención, una regulación por parte del Estado, por parte del gobierno, en la economía, para corregir lo que llaman los economistas las fallas del mercado y asegurar que la distribución de los recursos generados por una economía pues sea mucho más justa. Y aquí nos remitimos a los orígenes de todo este problema, ¿no? Esta concepción del libre mercado, de entender la economía como casi como un fenómeno natural cuya tendencia espontánea es al equilibrio y que en consecuencia no hay que intervenir porque sola se corrige, sola se autorregula, sola regresa al equilibrio, pues es una concepción desarrollada hace casi 300 años por Adam Smith y particularmente algunos otros economistas muy destacados que estaban ellos analizando aquel capitalismo de esa época en la que no existían las transnacionales, en la que no existían las grandes empresas monopólicas y en donde los productores competían entre sí en un mercado abierto. De ahí surgen las famosas leyes del mercado, de la oferta y la demanda, y todo lo que constituye pues esta parte de la economía. Pero después de la gran crisis del 29, del siglo pasado, 1929, surge otra corriente de pensamiento que dice
ya no es posible porque el capitalismo de hoy no es el capitalismo de aquella época, de la época de Adam Smith, ¿no? Hoy es un capitalismo dominado por las grandes corporaciones, las transnacionales, bueno, en aquel entonces se les llamaba de otra manera, los monopolios, las empresas, los oligopolios, y entonces las leyes del mercado no operan en una condición natural. Y la tendencia es a riqueza, es decir, a provocar mayor desigualdad, a incrementar la pobreza. En consecuencia, lo que tenemos que hacer, decían estos economistas encabezados por John Maynard Keynes, lo que hay que hacer es que el Estado tiene que intervenir para poner orden en el mercado, para tratar de controlar esas fuerzas que ya una vez desatadas son muy difíciles de poder controlar. Prueba de ello estaba la gran crisis del 29. Y entonces esta corriente que empieza en el pensamiento económico se impone durante algún tiempo. Fue la época en donde se da en México el famoso milagro mexicano, con una estrategia económica basada en una fuerte intervención del Estado, pero también alimentada por el pensamiento económico latinoamericano, surgido en el seno de la CEPAL, que decía que en las condiciones de desarrollo desigual de los países capitalistas, los términos de intercambio comercial siempre afectaban a los países no industrializados, terminaban perdiendo en el mercado internacional. En consecuencia, lo que había que hacer era proteger el mercado local a través de impuestos a las exportaciones que permitieran desarrollar la industria nacional, y una vez que ésta se hubiese desarrollado, entonces sí, abrir las fronteras y comerciar con el resto del mundo. Esta idea prevaleció también. Obviamente era totalmente contraria a los intereses de las grandes corporaciones, que lo que buscaban era la libertad de mercados. Bueno, hasta la década de los 80 más o menos, cuando esto se empieza a tomar fuerza y se empieza a implementar en toda América Latina, ¿no? El famoso neoliberalismo, es decir, volver a los principios de aquella economía de libre mercado que planteó Adam Smith en condiciones muy distintas a las que hoy existen. Y entonces recuperar esas ideas para implementarlas. Bueno, pues ese debate sigue vigente. Tuvimos 36 años de neoliberalismo aplicando esta política de libre comercio, de apertura de las fronteras, de libre circulación de los capitales, y pues ya vimos cómo nos fue. Entonces, este gobierno a acabar con esa idea. Y básicamente es que el Estado adquiere un nuevo protagonismo en las actividades económicas. Esta ley, ¿verdad? Esta reforma a la Constitución que plantea el presidente de la República, popularmente como la ley eléctrica, ¿no? Es un intento de recuperar la rectoría del Estado sobre un sector estratégico de la economía, que choca totalmente con la visión neoliberal. Consecuentemente, los neoliberales están en contra, y por eso ahí está los grupos empresariales, por eso está el Partido Acción Nacional con esta postura tan intransigente, así van a estar las calificadoras, y bueno, todo ello tiene que ver con el neoliberalismo. Ese es, digamos, el marco general en el que se da esta confrontación, en el campo político, en el económico, en las redes sociales, en los medios de comunicación. Va a ser un debate muy, muy fuerte. Y por una parte, que bueno, que se dé el debate, porque es lo que permite que la gente se incorpore, se involucre, conozca y en un momento dado tome decisiones. Porque lo que ha sucedido hasta hace poco, hasta ahora, es que en ese debate la gente está ausente. Y son las élites las que resuelven, las que se enfrentan y resuelven en un momento dado. La gente sufre las consecuencias. Es muy importante que la ciudadanía se informe, que sepa bien qué es lo que hay detrás de esta reforma y en todo caso que tome una decisión, pero no basándose en oídas, sino en un análisis sereno,
de analizar todas las perspectivas y tomar decisiones. Sí. Pues sí, en efecto, Armando, se está dando ya un debate y los que vamos a ganar somos todos nosotros, porque poco a poco nos vamos enterando de información y datos duros que desconocíamos. Y el ruido que se hace por parte de la oposición que está en contra de esta reforma no nos permite a veces conocer la realidad hasta que sale la información oficial con datos duros. Por ejemplo, el hecho de que se critica mucho que México con esta reforma va contrarreloj, va marcha atrás, va con las manecillas del reloj al revés, que mientras que el mundo marcha hacia las energías limpias, aquí se quiere preponderar los hidrocarburos y la energía sucia. Y resulta que la Comisión Federal de Electricidad, según nos informa Rocío Nales, secretaria de Economía, pues tiene actualmente 191 centrales de generación de energía eléctrica que están operando todavía al 51% de su capacidad en promedio. Hay que recordar que muchas nos la dieron, nos la entregaron hecha chatarra y la están arreglando, ¿no? Y dice que el 69 de esas 191 centrales son de energía limpia, y de la más limpia, la hidráulica. Dice, es la mejor energía porque es constante. No es el caso de la eólica o solar, que es intermitente, es totalmente limpia y es la que constituye la mayor parte de la energía que entrega de energía limpia la Comisión Federal de Electricidad. También tiene, dice, la geotérmica, la nuclear, la eólica y la solar. Entonces tiene una gran cantidad de producción de energía limpia la CFE y son datos que no conocíamos bien hasta hoy, que está el debate abriéndose a la sociedad y ojalá se abra también el Parlamento, a un Parlamento abierto para la aprobación de esta reforma. Querido Daniel, se reforman los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. Y el presidente de la República ha insistido en que con esto lo que se hace es que se retoma el papel rector que debe tener el Estado sobre un sector público, sobre un sector energético estratégico que no puede quedar a la deriva, que tenemos que garantizar la seguridad nacional con la producción y distribución de la energía eléctrica, pero además también insiste en que no se monopoliza. Dice, es el Estado el que retoma este papel rector, pero no se constituye en monopolio. Y habla del 54% mínimo en manos del Estado en generación de energía eléctrica y de un 46% del sector privado. Lo que sí cambia, y eso lo veremos si quieres contigo o más adelantito, es la manera en que se distribuye esta energía, cuál energía se le va dando prioridad, porque con la reforma de Peña Nieto, pues se le dio siempre prioridad a la energía producida por los particulares, dejando en último lugar a la energía que produce la Comisión Federal de Electricidad y quedando los particulares con la máxima ganancia. Danos tu opinión sobre lo que es la reforma energética desde estos puntos constitucionales 25, 27 y 28. Bueno, pues buenos días al público de Cuatro Vientos. Javier, Armando, Olga. Me parece que lo primero que habría que decirle al público de Cuatro Vientos es que estamos hablando de una reforma a la Constitución. No es una reforma a una ley secundaria, la que presentó la iniciativa del presidente López Obrador. No se refiere a una iniciativa de reforma a una ley secundaria, sino a la Constitución. A eso que en la doctrina de los profesores, de los académicos, se llama la ley de leyes, la superley, dicen algunos. Estamos hablando de que de que ya está abierto un debate de los más importantes que se van a dar en el sexenio de López Obrador. Es el debate sobre la reforma energética, sobre
una parte de la reforma energética, que es la importantísima reforma a la manera en que se genera, se distribuye, se provee, se abastece a la nación, al pueblo, a toda la gente de energía eléctrica. Y eso requiere en México una reforma a la Constitución. No basta con una ley, con reformar una ley secundaria. Habrá que recordarle también al público de Cuatro Vientos que hace unos cuantos meses el presidente dijo: vamos a presentar, y se aprobó una reforma a una ley secundaria, a leyes secundarias, a las leyes secundarias que regulan el sector energético de la electricidad. Se hicieron reformas a leyes secundarias, pero fue famosísima aquella resolución de un juez federal que el mismo día que se publicó la reforma a la ley de la industria eléctrica, ese mismo día un juez federal dio una orden de no aplicar esa ley, dio una orden de no aplicarla, de suspender su aplicación, y ahí se atoró el tema por meses. Ahí se atoró el tema por meses. ¿Por qué? Bueno, porque en nuestro sistema existe, desde luego, el juicio de amparo, y los jueces federales tienen la facultad de decretar en favor de los quejosos la suspensión de los actos que se reclaman. Pero en el caso de que estamos hablando, de entrada hubo un atropello del juez a las reglas del juicio de amparo, y ordenó suspender totalmente la aplicación de la ley para que se revocara ese abuso judicial, ese abuso del juez. El sistema de justicia se tardó meses hasta que un superior de ese juez, un tribunal de circuito, revocó esa suspensión y dijo: sí, se le concede la suspensión a la empresa quejosa, nada más, pero no se puede suspender la ley de manera total. Y desde luego hay muchas docenas de otros juicios de amparo combatiendo esa reforma a la ley secundaria, la ley de energía eléctrica. Por eso finalmente el presidente dijo: bueno, si no podemos resolver el problema de la necesidad de abastecer al pueblo entero de energía eléctrica barata, a precio accesible, si no lo podemos hacer reformando leyes secundarias, pues hay que irnos al origen, hay que irnos a una reforma a la Constitución, y ese es el punto en que estamos. Ese es el punto en que estamos. Se está debatiendo ya públicamente, todavía no dentro de las cámaras, pero ya está abierto el debate sobre la reforma constitucional en materia de energía eléctrica. Y desde luego que el mismo día 30 de septiembre, en que el presidente anunció su iniciativa, empezó la campaña de la derecha y de la ultraderecha mexicana en contra. Una campaña de mentiras. Uno de los más recientes escritos de un periodista, Enrique Quintana, que generalmente no es un mal periodista, pero una columna recién publicada llena de mentiras. Es una expropiación, falso, no tiene nada de expropiación. El gobierno acapara totalmente el mercado de la energía eléctrica, falso. A la gente se le van a expropiar, la gente que tiene paneles solares en sus casas se les van a expropiar, mentira. Son campañas de terror, inclusive publicadas por personajes de la prensa, de los medios de comunicación, ostensiblemente falsos. Yo no digo que le pagaron por eso, pero hay una presunción de que le pagaron, y muy bien, para decir una sonora y resonante falsedad. Los medios de comunicación están llenos de mentiras. Voy a referirme aquí a la región nuestra. Leí
leí Z de este fin de semana, de este viernes, el Z más reciente, y trae un trabajo de 4 páginas, 3, 4 páginas muy detalladas, falseando, presentando únicamente la versión de los grupos empresariales, de los dirigentes empresariales. Bueno, pues entonces tenemos que saber que estamos ante una campaña pagada por la derecha, pagada por la ultraderecha mexicana, en contra de los intereses de la nación. La iniciativa de que estamos hablando, al menos en mi punto de vista, es una iniciativa que era obligada para el presidente López Obrador. Muchos, yo creo que miles de los que promovimos la candidatura del presidente López Obrador desde 2006, desde 2012 y en 2018 especialmente, pues queríamos eso. Estamos precisamente ante uno de los puntos más relevantes de todo el sexenio del presidente López Obrador. Devolverle, como dijo López Mateos, devolverle a la nación su soberanía energética, al menos en este momento en materia de electricidad. Es importantísimo, sobre todo en esta época en que hay que privilegiar, en que hay más o menos unanimidad, en que se debe privilegiar el respeto y la promoción de los derechos humanos. Así como hablamos del derecho humano al agua, que ya está escrito en la Constitución, de tal manera que el Estado, el gobierno, tiene el deber fundamental de proveer para que todos los habitantes de este país tengamos agua disponible, agua limpia, agua accesible, agua limpia. Así, ya en tratados internacionales, en la doctrina, en muchos lugares se está hablando de la necesidad de escribir en la Constitución el derecho humano a tener energía eléctrica, porque la energía eléctrica es ahora un elemento, un material sin el cual no se puede tener una vida plena. Ya se está hablando del derecho humano a la energía eléctrica, a la electricidad, porque bueno, no queremos que nadie viva en el primitivismo, ¿no? Que nadie vive en las cavernas, queremos que todo el mundo tenga acceso a la energía eléctrica, incluyendo, por supuesto, la gente más desvalida, porque es una manera de elevar un poco su nivel de vida e ir progresando para acabar con la pobreza en algún momento en este país y en el mundo. Nada más, insisto, es una mentira para decírselo a la gente que se cree ese tipo de mitos. Es una mentira que haya alguna disposición según la cual se le vayan a expropiar los paneles solares que tiene la gente en los techos de sus casas, por favor. Es una mentira para niños, para que es mentira como la del lobo, ¿no? Ahí viene el lobo. Es una mentira. Es una mentira. Ni se pretende prohibir eso. Tampoco se pretende. La iniciativa del presidente López Obrador ni siquiera es una iniciativa anticapitalista. No es anticapitalista, es una medida de economía mixta, de aquella economía mixta que recordamos muchos de nosotros, que ha funcionado en este país, especialmente que es necesaria ahora, en la época en que los monopolios se apoderaron del mercado. Unos cuantos grupos, unos cuantos oligopolios, para ser más preciso, se adueñaron del mercado, se adueñaron de todo lo que necesitamos para la vida, y ellos imponen las reglas y someten a los gobiernos. Bueno, tenemos que poner en manos de los gobiernos electos democráticamente todo aquello que concierne a nuestra vida cotidiana. Es finalmente una iniciativa promotora de la democracia en este tema tan relevante de la vida diaria. Pues esa es mi primera intervención. Gracias. Sí, pues muchas gracias, Daniel. Armando, creo que es fundamental esto que hemos estado comentando y que pues recuerda Daniel,
que se trata no de una reforma de carácter socialista, expropiatoria, se trata de algo que ya está en nuestra Constitución y se busca rescatarlo, que la energía eléctrica, como en su caso también el petróleo, son materiales estratégicos para el país y que tienen que ver con la seguridad nacional. Pero también este elemento que mencionó Daniel y me parece muy importante, en el caso de la energía eléctrica, como en el caso del agua, es un derecho humano. Un país que no puede manejar, que no tiene primero su infraestructura eléctrica, que no dispone de una empresa o una institución estatal para administrar este recurso y que no puede llevarle la electricidad a la población, sobre todo a la población más pobre, pues es un país que no puede desarrollarse económicamente y que no puede tampoco abatir la desigualdad social. Por eso es estratégica la energía eléctrica y vital como el agua. Pero me gustaría mucho que viéramos también este aspecto que se ha estado criticando mucho por parte de la oposición, en el sentido de que se pretende dar todos los poderes a la Comisión Federal de Electricidad y constituirlo en un monopolio. Bueno, ya se habló del 54 ¿qué, perdón? 46, ¿verdad? 54% el sector privado, 46% el sector privado, público. 56%, perdón, el público. El privado. 56% el público, 46% el privado. 54-46, válgame, ya me hice bueno. Sí. 54-46 público-privado. Esto te habla de un equilibrio, pero también me parece muy importante, Armando, el hecho de que la Comisión Federal de Electricidad no es algo nuevo que esté ideando López Obrador, de darle ese papel preponderante. Ese papel ya lo tenía y lo tenía en la Constitución antes de que se lo quitara la reforma de Peña Nieto. Y creo que la manera en que nos lo han aclarado una y otra vez por parte del gobierno federal es muy ilustrativo. O sea, le quitan el carácter de organismo de Estado a la Comisión Federal de Electricidad, la constituyen como empresa y aparte crean una ley en la reforma de Peña Nieto que divide a esta empresa en 6 partes, en 6 fracciones, y que les prohíben, crean una ley además que le prohíbe a la Comisión Federal que es relacionarse comercial o financieramente entre cada una de estas 6 partes. Entonces, ¿dónde se puede ver, en qué país o en qué sector se puede ver que se haga eso a una empresa y que ésta pueda seguir funcionando? Pero además, también la obligan a comprar los famosos certificados de energía limpia, y estos certificados de energía limpia los generan los particulares que están produciendo energía solar y energía eólica, que es intermitente, y le cargan a la Comisión Federal de Electricidad la obligación de pagar esos certificados, sin considerar que la propia Comisión Federal de Electricidad genera mayor cantidad de energía limpia que todos los privados juntos. Entonces, creo que es muy valioso para nuestros seguidores en Cuatro Vientos saber que lo que se trata es de esto, precisamente de rescatar, como tú lo dijiste, el papel rector de la Comisión Federal de Electricidad sin eliminar la participación privada. ¿Dónde estaría entonces la discusión real, la de fondo, con quienes se pueden oponer a esta reforma, Armando? Bueno, el tema, decía yo al principio, tiene que ver primero con una postura de carácter ideológico que tiene que ver con cómo entienden que debe ser el desarrollo económico. Evidentemente aquí hay un conflicto aparentemente insuperable, porque los defensores del neoliberalismo, ¿verdad? Creen que, y no lo creen, saben que no es así. Lo que pasa es que así es como les conviene, que dejando en libertad las fuerzas del mercado, las cosas van a marchar
y van a tender de manera espontánea hacia el equilibrio, ¿no? Los famosos precios de equilibrio de la ley de la oferta y la demanda. Esa es la postura de ellos, pero además el negocio que está de por medio, que yo creo que aquí está la cuestión central. Si ellos defienden esta posición ideológica es porque eso le conviene a sus negocios. Si no, veamos los datos, ¿no? Desde que se hizo la apertura eléctrica con Peña Nieto, creció de manera muy acelerada la cantidad de plantas generadoras de energía en manos de la iniciativa privada. Hoy por hoy, según los datos que nos proporcionó la secretaria de Energía en la mañanera de hoy, más del 60% de la energía que consumimos está producida por centrales de carácter privado y solamente 34 por parte de la Comisión Federal de Electricidad, cuando la Comisión Federal de Electricidad tiene capacidad instalada para resolver el problema total de la energía en el país. Es decir, están trabajando a la mitad de su capacidad. Están trabajando a la mitad de su capacidad las centrales eléctricas del Estado. Están subutilizadas para darle cabida al sector privado. Y luego dicen, es que las del sector privado son de energías energías renovables, ¿no? Limpias. Pero resulta que el que tiene más centrales de energías limpias, pues es el Estado, con las hidroeléctricas, que curiosamente en la prioridad para utilizar la energía la ponen hasta el 6º lugar. O sea, después incluso de las propias centrales que utilizan hidrocarburos del sector privado, las que utilizan gas natural, que es un hidrocarburo y que es más contaminante que las hidroeléctricas. Pero le dan preferencia. O sea, evidentemente, toda esta reforma que se hizo con Peña Nieto fue para favorecer la entrada del sector privado en la industria eléctrica. Ahora bien, el tema de la energía, como ustedes lo han dicho acertadamente, es hoy por hoy un tema no solo de importancia económica, es un tema de seguridad nacional. Las principales potencias del mundo han manejado esta situación con mucha claridad y no entregan la industria de la energía a empresas extranjeras. Y cuando se ha presentado la oportunidad, interviene el gobierno, interviene el Congreso e impiden que esas empresas energéticas pasen a capital privado. En alguna ocasión mencionaba yo el ejemplo en Estados Unidos, en el gobierno de Obama, una empresa china presentó una postura para comprar una de las más grandes empresas petroleras de los Estados Unidos. La mejor oferta. Y antes de que la transacción se concretara, intervino el Congreso de los Estados Unidos prohibiendo, con el argumento de que no podía ponerse la energía en manos extranjeras. Era un asunto de seguridad nacional. ¿Qué ha pasado con la reforma eléctrica de Peña Nieto? Que las principales empresas que hoy producen ese 60% o más de la energía que consumimos, la mayoría son empresas extranjeras. Están Iberdrola, de capital español, y Yenova, que aquí la conocemos muy bien, su filial es Sempra, Yenova, que es de capital norteamericano. Son las principales que se han beneficiado con esto, y otras, ¿no? De tal suerte que si consideramos la cuestión de la energía como un asunto de seguridad nacional, estamos, no mentiras, haciendo lo que está haciendo todo el mundo, estamos haciendo lo contrario a lo que hacen en otros países. Allá protegen, buscando que las empresas de energía sean empresas nacionales. Allá sí que nacionalizan
la industria energética. Aquí en México la han desnacionalizado. Ese es el problema. Y estamos poniéndonos, digamos, en una situación de mucha vulnerabilidad, porque entonces un insumo fundamental como es la energía eléctrica está en manos de empresas extranjeras en este país. Bueno, pues esta reforma pretende corregir esa situación. Y no se va a expropiar, no se les va a quitar. Simple y sencillamente se está tratando de poner orden para que el Estado tenga la mayoría de la producción de energía en este país, pero ni siquiera en una proporción del 80, del 90%, del 54%. O sea, apenitas más de la mitad. Y el resto, casi la mitad, para el sector privado. ¿Cuál nacionalización? ¿Cuál estatización? ¿Cuál monopolización? No, lo que pasa es que esta industria, con todos los beneficios que se les estaban otorgando, pues era un negocio redondo. Y ese es el problema, se los van a quitar. Ya no van a poder hacer ese tipo de negocios. Van a tener que entrarle al mercado eléctrico, pero en condiciones de no privilegio. Y eso es lo que no quieren. O sea, quieren seguir obteniendo esas altísimas tasas de ganancia que han obtenido hasta ahora. Tú mencionabas el caso de los certificados. La Comisión Reguladora de Energía le otorga a las empresas privadas que producen energías limpias un certificado por cada megavatio. Y la Comisión Federal de Electricidad está obligada a pagar por esos certificados una cantidad. ¿Cuánto está pagando ahorita simplemente por concepto de certificados la Comisión Federal de Electricidad? 10,000 millones de pesos anuales. O sea, es un subsidio que va a dar directamente a la bolsa de los empresarios privados. Bueno, eso se va a acabar. Pues es que, ¿cómo no van a pegar de gritos? Les van a quitar 10,000 millones de pesos al año. Y aparte de esto, ¿sí? Van a modificar la jerarquía, el orden en el que se va a dar preferencia a lo que llaman los despachos de energía. Se van a colocar por encima las energías limpias, ¿sí? Pero entre ellas la hidroeléctrica, que estaba hasta el 6º lugar, la van a pasar más arriba. Y entonces van a mandar más abajo a los privados. Que esa era la garantía que ellos tenían. Ese va a ser el fondo, uno de los fondos del debate, donde están los intereses económicos fuertes, ¿no? Ellos invertían con la garantía de que todo lo que produjeran se los tenía que comprar la comisión. O sea, no había competencia, mentiras que defienden la libre competencia. Eran prácticamente un monopolio privado, porque ellos estaban en los primeros lugares. Todo lo que produzcas te lo compra la comisión. Oye, no, Armando, tan solo el año pasado, cuando le haga falta. Por esto que estás diciendo, el año pasado la Comisión Federal compró obligadamente 90 terawatt equivalentes a 332,000 millones de pesos a los privados por estos contratos leoninos que puso a la Comisión Federal a disposición de los privados. Cuando la Comisión tenía posibilidad de producir esa energía y no comprarla y ahorrarse ese dinero. Sí, porque como bien dices, está operando al 51% de su capacidad en sus 191 centrales de generación. Fíjate, nada más permíteme dar estos datos que me parecen muy importantes. Tiene el país proyectado que se requieren para cubrir las necesidades de energía eléctrica de todos los sectores, la industria, comercio y los 45 millones de hogares, tiene proyectado que se requieren 52,500 megawatts, pero mencionabas tú a la Comisión Reguladora de Energía, que la desincorpora Peña Nieto de la Comisión, de la Secretaría de Energía, la hace un organismo autónomo, queda en manos de los intereses privados, son ellos los que toman las decisiones sobre esta comisión reguladora, y entonces, siendo que solamente se requieren 52,500 megawatts, y siendo que ahorita, en este momento, la CFE tiene capacidad para producir hasta 80,000, o sea, mucho más de lo que requiere el país, ellos entregaron permisos, la Comisión Reguladora,
para 134,372 megawatts. Entonces, ¿qué necesidad hay? ¿Dónde vas a meter toda esa electricidad? ¿Por qué se agarraron entregando permisos sin ton ni son a los empresarios que les estaban solicitando dichos permisos, ¿no? Entonces dije, bueno, esto nos ha provocado un desequilibrio muy grande en el sistema de generación y distribución de electricidad. Yo tengo la respuesta, que no podemos continuar. Yo tengo la respuesta a eso. Yo quisiera nada más rápidamente, Armando, quisiera en este momento, justo lo que yo estaba pensando, mi única intervención, hacerla en este momento, y ahorita con mucho gusto, a lo mejor coincidimos, pero la respuesta es estas cantidades concesionadas por el gobierno pero también de Felipe Calderón, porque en realidad el tema no nada más abarca el tema del gobierno de Enrique Peña Nieto, porque esta privatización del sector energético en México, hay que recordar, no es del sexenio de Enrique Peña Nieto, no es tampoco nada más exclusivo de Felipe Calderón, y tampoco lo es nada más exclusivo del caso de Vicente Fox. Esto se comenzó a delinear y se concretó con algunos acuerdos ya muy específicos para generar transformaciones importantes en la normatividad constitucional y legal de este país desde la administración de Enrique Zedillo, de Ponce de León, Ernesto Zedillo Ponce de León, desde los años 1997, 98, ¿sí? En que se generaron en el colegio, en el Instituto de las Américas, aquí en San Diego. Y esto siempre lo he mencionado desde hace muchos años, porque tiene muchos años que lo investigamos y que lo dimos a conocer todavía en el Semanario Z, cuando el Semanario Z era decente, mi estimado Daniel. Sí, es otra cosa ahorita, ¿no? Ahorita está totalmente vendido a los intereses de la Coparmex y sabemos por qué. Pero está bien, ese es otro rollo, esa es otra cosa. Pero en el Instituto de las Américas, con personajes de la administración de George Bush y fundamentalmente del hijo, comenzaron a generarse ahí los cambios y las transformaciones para generar estas reformas energéticas, tanto del petróleo como de la electricidad en México, ¿sí? Que finalmente se concretaron hasta el gobierno de 2013 de Enrique Peña Nieto. Pero la idea fundamental de todos estos permisos es la exportación de la energía eléctrica. Exportar energía eléctrica hacia el mercado estadounidense. Y el ejemplo contundente de lo que está pasando en el país lo es Baja California. Y aquí lo puedo resumir de una manera así, para no extenderme más y darle también a Armando. Sempra Energy se establece en Baja California y monopoliza prácticamente todos los sectores generadores de energía, independientemente del gran negocio del gas natural, ¿sí? Y sabemos cómo en muchas ocasiones se estableció, y fundamentalmente en la zona de Ensenada, violando disposiciones legales, traspasando por encima de leyes, de reglamentos, de planes, de proyectos específicos para otro tipo de desarrollo que teníamos para la zona norte de Ensenada, ¿sí? Y que contó con la colaboración de estos gobiernos, Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, y se hizo de enormes propiedades junto con Iberdrola, entre ellas las plantas generadoras de electricidad, no para consumo de Baja California, para exportarlos al sur, a uno de los mercados más importantes desde el punto de vista, a nivel mundial, ni siquiera a nivel georregional, a nivel mundial. Y finalmente lo que hicieron estas grandes compañías, fue solicitar estos permisos, vendiéndonos, porque eso me tocó reportearlo en el Semanario Z, vendiendo definitivamente la idea a los bajacalifornianos que con esto Baja California iba finalmente a romper su déficit histórico, Daniel, Armando, ustedes lo saben, de suministro de energía eléctrica por parte del gobierno federal mexicano. La Comisión Federal de Electricidad detuvo sus planes para crear nuevas plantas generadoras y surtir primeramente el mercado regional, el mercado estatal, y terminar con esa deficiencia enorme que nos tenía fuera del sistema nacional de electricidad.
No era suficiente poder contratar el consumo de agua, el consumo de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad con sus propias plantas. Y entonces importábamos y seguimos instalados en un mercado en donde la energía de Baja California siempre está a disposición, y esto fue por tratados también en los gobiernos, estos gobiernos neoliberales, ¿sí? Con el sistema de California, de Arizona y de Nuevo México. Si hay apagones allá, acá de inmediato se envía la energía eléctrica, que es deficitaria de por sí, la energía nacionalmente creada, para abastecer y tratar de recomponer el mercado que se les ha caído en 2 ocasiones. Recuérdenlo, Armando, recuérdenlo, Daniel, recuérdenlo, Olga. Hemos tenido grandes apagones de más de 8 o 9 horas. ¿Por qué? Porque estamos en esta dinámica del mercado internacional en donde la CFE no nos aportaba la cantidad de energía necesaria y se producía energía, pero para los Estados Unidos. Y fue energía con las famosas... y fueron boicots en Estados Unidos por el pleito por tarifas, por aumentar Sempra, las tarifas. Por Sempra, sí. Por la misma compañía Sempra, que les aumentaron que es la las tarifas allá y nos afectaron a nosotros porque aquí Baja California importa la energía. Y hay un dato muy importante de este entreguismo y de esto que tú estabas comentando, Alicia, de cómo estas grandes compañías transnacionales se han hecho de enormes recursos naturales de Baja California para quedarse con el monopolio de la energía eléctrica en nuestro estado. ¿Sí? Y fueron esas casi 300 hectáreas que se le entregaron a Sempra Energy en el gobierno de Felipe Calderón para que construyeran un superparque eólico en la zona de la Sierra de Juárez. ¿Sí? Y nos lo vendieron también diciendo, es que vamos a satisfacer la demanda de carácter regional. Y sí, vamos a exportar. ¿Qué han hecho? Exportar todo, los poquititos aerogeneradores que han instalado finalmente, de más de 1.500, 1.600 aerogeneradores que tiene todo ese proyecto, de casi 300 hectáreas de la sierra, que se le entregan exclusivamente para beneficio de esta compañía. Estos son los ejemplos que nos vienen a identificar claramente cuál fue el objetivo y los resultados de la reforma energética que arranca con Ernesto Zedillo Ponce de León y concluye con Enrique Peña Nieto. Y termino con esto. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, después de todos estos años de neoliberalismo, vamos a arrancar con el caso específico de Baja California, con Ernesto Zedillo, ¿sí? Por primera vez anuncia la construcción de una central generadora de energía por casi 780 megawatts de potencia, que es prácticamente el déficit que en este momento tenemos en generación de energía eléctrica para el consumo específico de Baja California. ¿Sí? Y fíjense lo que son las cosas. Proyecto que ya está autorizado, ya tiene su permiso ambiental, que espero, ojalá yo cruzo los dedos, porque ahora que venga el presidente Andrés Manuel López Obrador lo anuncie, sí. Y le meta entonces este megaproyecto en la boca al gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, porque Jaime Bonilla ha sido un traidor, y yo lo menciono, porque Jaime Bonilla impulsó todavía este modelo neoliberal de entregar una planta fotovoltaica en Mexicali para abastecer el tema, supuestamente abastecer el tema de las bombas, del río. Así es, del río Colorado, el acueducto Río Colorado, y que por todos los medios ilícitos que tengamos en memoria, y lo acaban todavía de confirmar el gobierno municipal de Mexicali, no le dieron el permiso en Mexicali a ese proyecto porque no tenía ni el manifiesto de impacto ambiental, que lo metió tardíamente, no ni tampoco los permisos ni federales. Así es, así de sencillo. Y eso arranca precisamente con la reforma energética del 2013, en donde se habla de que hubo mucho dinero de por medio para que se les pagó a ciertos diputados que hoy incluso andan huyendo, ¿sí? Me refiero al señor Ricardo Anaya, que se supone que recibió una cantidad de dinero para aprobar precisamente y fomentar entre su bancada, pues que se aceptara finalmente la reforma energética de Peña Nieto. Ese es el ejemplo que yo quería mencionar, mi única participación, mi único aporte a esto, pero créanme, de veras, es una vergüenza que estos gobiernos hayan dado tantos permisos específicamente para beneficiar a un grupo de gandallas, empresas transnacionales, ¿sí? Y sus aliados en nuestro país. Bueno.
Armando, ibas a decir... Concluye, Armando, por favor, y luego ya le damos la palabra al maestro Daniel Solorio. Sí. Decía que yo tenía respuesta a esa pregunta de Olga, ¿no? ¿Para qué se entregaron tantos permisos de generación de energía eléctrica a la iniciativa privada si la demanda ya estaría rebasada con la puesta en práctica de los mismos? La respuesta para mí es muy sencilla. Si colocas a la Comisión Federal de Electricidad a la cola en cuanto a cómo se van a ir haciendo uso de esa energía, sí, pues evidentemente si tú llenas de centrales privadas, pues las de la comisión van a tener que cerrar. Y creo que ese era el propósito. Ese era el propósito, que no se vendiera la Comisión Federal. Y que dejara de producir, porque se acabara la Comisión Federal de Electricidad. Tienes razón. Y que solamente se encargara de comprarles a ellos con todas las ventajas, con el dinero del pueblo, ¿no? Con los impuestos, estar subsidiando los grandes negocios de la iniciativa privada. Y se iba casi 3 veces arriba de la demanda nacional, de lo que realmente se requiere. Así es. Y la particularidad de la energía eléctrica es que no se puede almacenar, se almacena en baterías, ¿no? No se almacena en grandes depósitos. Entonces, lo que se produce se tiene que consumir. Entonces, era el tiro de gracia para la Comisión Federal de Electricidad en aras del negocio de los capitales privados y desgraciadamente capitales extranjeros fundamentalmente. Si quieren luego, ahorita en la siguiente le entramos a esto de cómo se va a revertir la entrega, la distribución, cómo se va a programar ahora en el CENACE, en este Centro Nacional para la Comercialización de la Energía Eléctrica, para la distribución de la energía eléctrica, cómo es actualmente y cómo lo está proponiendo la reforma. Pero es hora de que participe nuestro compañero Daniel Solorio. Bueno, déjenme referirme a otro aspecto que puede resultar muy interesante para el público de Cuatro Vientos y que está muy a la vista. Hay una campaña en contra de la iniciativa del presidente López Obrador, una campaña de medios, de comunicación, de periódicos, de redes sociales, una intensa campaña de mentiras pretendiendo desprestigiar la reforma. Eso es ya notorio y evidente desde el día 30 de septiembre y está en todos lados, está en todos los periódicos. Pues repito, Z, ayer, la edición de Z de este fin de semana es un formidable ejemplo de cómo un medio de comunicación que tuvo una importante credibilidad en otra época abandonó sus necesidades de conservar un público que crea en él para convertirse en un medio propagandístico de la derecha. Bueno, vendrá un debate. Estamos en este momento en la etapa del debate público, en los medios, en las redes sociales, en los cafés, donde quiera. Pero vendrá el debate en el Congreso. Esto tiene que pasar porque se trata de una reforma a la Constitución, a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Federal. Necesita en las cámaras del Congreso de la Unión 2/3 partes de los votos. Mayoría calificada. 2/3 partes de los votos, tal como lo prevé el artículo 135 de la propia Constitución. Si se logra votar, si se logran 365, casi 370 votos de diputados en la Cámara Federal, pues entonces pasará la reforma en esa Cámara. Casi 370 votos forman las 2/3 partes de los votos de la Cámara de Diputados. Y desde luego el partido Morena y los partidos que llevaron al presidente López Obrador al lugar en que se encuentra no tiene todos esos votos. Y ese es un tema que está en la discusión pública en este momento. La iniciativa necesita votos de la oposición. Necesita votos de la oposición. Y el propio presidente ha estado
invitando, casi retando a los priistas, haciéndoles un llamado a los priistas. A los panistas no, porque ya se sabe quiénes son los panistas. Los panistas están comprometidos desde su nacimiento como partido con los intereses empresariales, con los intereses de la derecha. Bueno, a pesar de eso, no habría que descartar la posibilidad de que algún panista diera su voto, pero necesita los votos priistas. Por una parte, por lo menos. Necesita votos de una parte de priistas. 57 votos necesita Morena para completar la mayoría calificada. Para llegar a la mayoría llamada calificada de las 2/3 partes de los votos en las cámaras. Después, al Senado también las 2/3 partes y posteriormente la mayoría, 51% de las legislaturas de los estados. Me parece que alcanzar esa mayoría de votos va a ser un proceso políticamente muy interesante. Vamos a ver a diputados, yo inclusive temo traiciones de algunos diputados que entraron por Morena, porque eso está pasando. Ya ustedes y yo observamos que un caso paradigmático en Tamaulipas. Sí. En Tamaulipas hay un caso de escándalo, en verdad. Tomaron posesión los diputados, tomaron posesión en la Cámara los diputados de Morena e inmediatamente, después de haber tomado posesión, 2 diputadas que entraron por esa vía al Congreso, ahí mismo de inmediato anunciaron que se van con el PAN. Anunciaron que se van por el PAN. Ese es un tema de escándalo en Morena. Y nos lleva al reclamo directo a Mario Delgado. Mario, ¿cómo estás escogiendo? ¿A quién le estás dando las candidaturas de Morena? Mira a esas señoras traidoras, notoria y manifiestamente traidoras, sin ningún pudor, sin ninguna explicación de nada, se fueron al PAN. Se fueron al PAN, pero de ya. En un estado como Tamaulipas, donde Morena está tan necesitado de votos en el Congreso para resolver el problema del gobernador desaforado por las cámaras federales, pero luego aforado por la Cámara de Diputados local. Es un asunto verdaderamente dramático, pero 2 diputadas sonriendo nerviosamente, por cierto, sus imágenes son de estar sonriendo por no llorar de la vergüenza que deberían de tener. Pero bueno, ojalá que no pase eso en la Cámara Federal, donde también haya algunos diputados de Morena o de sus partidos aliados que a última hora defeccionen y se vayan a la oposición. Si necesitan en la Cámara de Diputados 360 y tantos, casi 370 votos para que pase la reforma. No los tiene el partido del presidente, tiene que trabajarlos, tiene que ganarlos. Y el presidente está haciendo un llamado al priismo original. Está llamando al PRI a pensar y ver en sus orígenes. A ver sus orígenes, cuando el PRI fue aquel partido que defendía los intereses populares. Está hablando tienen que escoger, dijo el presidente, entre ser priistas de la época de López Mateos y de Lázaro Cárdenas, o ser priistas de la época de Salinas de Gortari o de Peña Nieto. ¿Qué clase de priistas van a ser ustedes, no? El tema va a estar pero picudísimamente importante en el debate político. Ya está haciendo, lo va a hacer más en el interior de las cámaras en estas semanas que vienen. Pues ese es el tema. El tema es cómo vamos a llegar a esta iniciativa. Yo aplaudo, por supuesto, la iniciativa y soy plenamente partidario de que debe aprobarse porque implica efectivamente darle a la nación, a la empresa de la nación, la fuerza necesaria para proveer, para decirlo de manera breve, el derecho humano a la energía
eléctrica, que ya hay que considerarlo y que ya hay que impulsar también que se escriba en la Constitución, no está escrito todavía en la Constitución mexicana, el derecho humano a tener servicio público de energía eléctrica por todos los habitantes de este país. Los que vivimos en comunidades como Mexicali, pues nada, las ciudades, pues no tenemos mucho problema, no lo entendemos muy bien, pero salimos poquito de las ciudades y donde quiera están los pueblos que no tienen energía eléctrica, en regiones donde el calor es terrible, donde el frío es terrible, donde la gente se alumbra todavía con velitas o con carbones. Y bueno, parece la desigualdad es tremenda y hace falta esa reforma para impulsar el desarrollo nacional. Pues esa es mi intervención, así que bueno, pues un gusto. Adelante. Son las 10:45, mi estimado Daniel. ¿Te retiras? Entonces, Sí, por favor, para que te despidas. Muchas gracias a todos, a Olga, a Javier, a Armando y al público de Cuatro Vientos. Seguiremos platicando. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Daniel. Gracias, Daniel. Y nos quedan 15 minutos para platicar con Armando y cerrar el programa. Armando, yo luego lo veo también. Ándale, pues ahí está, ya está compartido. Y compártelo todo lo que puedas, Daniel, porque sí es muy importante que estas voces, estas opiniones lleguen a la mayor cantidad posible de gente. Armando, hay otro aspecto de esta reforma del presidente López Obrador que viene a atacar un problema que es ilegal, incluso considerando la reforma de Peña Nieto. O sea, esto de del autoabasto, y que a veces los opositores quieren confundir a la gente diciendo que el presidente López Obrador quiere impedir que la gente pueda producir su propia energía eléctrica y que va a quitar las ¿cómo se llaman estas? Las celdas solares, ¿no? Y todo esto que es falso. Confunden un tema con el otro intencionalmente, digo yo, la mayoría de ellos. Y esto del autoabasto ilegal y que surge a partir de la reforma de 2013 de Peña Nieto, consiste en la petición que hicieron grandes fábricas, grandes empresarios, de producir su propia energía y usarla, distribuirla utilizando las líneas de distribución de la Comisión Federal de Electricidad, por las cuales hay que decir no pagan nada, nada más producen su energía. Entonces, según la información oficial que nos dan a conocer, se crearon 239 centrales de autoabasto, pero estas centrales de autoabasto, que deberían de tener como equivalente a 239 usuarios, pues tiene a 77,700 usuarios de la energía que ellos producen. Se están convirtiendo en una especie como de competencia ahí totalmente desleal e ilegal, porque están pidiendo permiso, autorización para producir la energía que requieren, producen de más y luego sacan lo que Rocío Nale dice, socios de a $1, y ahí entran Bimbo, Kimberly-Clark, Oxxo, Cemex, todas estas grandes empresas que pagan 3 cacahuates por la energía, mientras que a cualquiera de nosotros, y no se diga si es una familia de Mexicali y es verano, nos cuesta un ojo de la cara pagar la energía eléctrica. Entonces, este aspecto de la ilegalidad de los autoabasto, creo que también está ahora con la reforma sometido a una revisión, y van a tener que cortar a muchos tramposos que se colgaron de esta figura, pues para estar chupando la energía eléctrica gratuitamente, produciendo una cantidad mayor de la que requiere una fábrica para venderla, privatizándola, pues vendiéndola por su cuenta sin estar declarados como privados, y también con en este sentido burlando al fisco, no pagan impuestos. Entonces, creo que este es otro aspecto importante. Y ahorita con los certificados de energía limpia que mencionabas también, pues el dato que nos dieron hoy a conocer en la mañana, Armando, es que ya se pagaron 6,000 millones de pesos por parte de la Comisión Federal
a las empresas que generan energía limpia, 335 centrales privadas, y se calcula, como tuvieron que firmar un convenio a 25 años de estarles pagando una cantidad fija, pues tienen un convenio que significa pagar unos 100,000 millones de pesos durante el plazo de los 25 años. Esto se va a cancelar definitivamente, ¿no? En la nueva reforma propuesta por López Obrador. Esto, Armando, creo que deja muy claro lo que mencionabas también, de cómo un grupo de oligarcas privados, extranjeros, de grandes empresas, pues se apoderan de la Comisión Federal de Electricidad para hacer negocio y se pierde el sentido social. Adelante, Armando. Sí, tú lo caracterizaste muy bien, ¿eh? Es tramposo, dijiste tú. Efectivamente, estas empresas de autoabasto son una vil trampa para hacer que la gente pague la luz de los ricos. O sea, no conformes con todo lo que ganan, con todo lo que evaden de impuestos, con lo que han evadido, todavía pretendían hacer negocio a costa del usuario común y corriente, porque precisamente utilizando este esquema de las centrales de autoabasto, que no es otra cosa más que decir, bueno, yo voy a producir la propia luz que yo necesito, ¿verdad? Para ahorrarme dinero. Bueno, está bien, adelante, les dieron chance. Pero resulta que después construyeron grandes centrales para producir mucho más de lo que necesitaban, y el resto que supuestamente les iba a sobrar, lo que dijeron, a ver, ¿quién quiere ser mi socio? ¿Verdad? Y vénganse, yo les doy. Y entonces llegaban y decían, yo me asocio, y daban $1. Fíjate, hubo quienes daban $1. Luego, socios de $1. De $1. De $1. Y otros de $5. Y energía gratis por eso. O sea, así fue como se hicieron de usuarios para poder ya no compartirles la energía, se las venden. Ajá, obviamente a precios más baratos, como huachicol, muy barata. Como huachicol eléctrico, ¿no? Sí, sí, es un huachicol eléctrico. Se las venden más barata. ¿Y por qué se las venden más barata? Porque no pagan lo que se llama el transporte de la energía. Se hace a través de las líneas de la Comisión Federal de Electricidad sin pagar un solo centavo. Se las pueden vender más barata porque les están regresando dinero por los famosos certificados de energías limpias. O sea, hay todos esos que recibe la Comisión Federal, es lo que les permite a ellos vender la luz más barata. Y tenemos el caso de estas tiendas Oxxo que todos lo conocemos, ¿verdad? Que pagan por cada kilowatt hora $1.80. Y al consumidor común y corriente, a ti, Olga, a mí, a las personas que nos están escuchando, nos cuesta más de $5 el kilowatt hora. O sea, ellos están pagando menos de la mitad que nosotros pagamos. ¿Gracias a qué? A los subsidios que la Comisión Federal les otorga a estas empresas privadas, subsidios que se pagan con el dinero de nuestros impuestos, con el dinero de nuestras tarifas, con lo que le pagamos nosotros a la Comisión Federal. O sea, somos nosotros, los usuarios comunes y corrientes, los que estamos haciendo que estas grandes empresas paguen menos por la luz. Es clarísimo. Por eso, cuando tú dijiste estos tramposos, dije yo, esa es la palabra. Estos contratos, no son contratos, son concesiones de autoabasto. Permisos. Son una verdadera trampa para seguir no solamente chupando la energía de la comisión, chupándonos la sangre a todos los mexicanos, porque esa es la verdad. Están ellos acumulando riquezas gracias a que tienen costos muy bajos en energía eléctrica porque nosotros se las estamos pagando. Si ellos pagan $1.80, nosotros estamos pagando más de $5 por kilowatt hora. ¿Sí? Ahí está de donde sale el dinero para que ellos puedan tener energía barata. Por eso ellos cuando dicen, es que esta reforma va a encarecer la energía, sí, se les va a encarecer a ellos.
pero a la gente común y corriente no la va a bajar, pero ellos solamente ven su propio interés. Oxxo va a tener que pagar más por su kilowatt hora, por eso hablan de que se va a encarecer el servicio de energía eléctrica. Va a tener que pagar lo que es justo. Lo que es justo. Y como ellos van a pagar lo que es justo, a nosotros, ¿nos va a disminuir? Va a bajar nuestro precio del kilowatt hora. Que esa es otra de las cosas que se menciona en la reforma, que México puede producir energía eléctrica para distribuirla a sus usuarios, a las familias, incluso por abajo de los costos de la inflación, a tarifas inferiores a la inflación. Sí, creo que mira, eso es importante. la realidad desmiente estos argumentos. Y dicen, es que esta reforma va a encarecer la luz. Bueno, este gobierno, en estos 3 años, no ha aumentado el costo de la energía eléctrica. Yo recuerdo perfectamente que antes del gobierno de Andrés Manuel, llegué a pagar por la energía eléctrica de mi casa hasta 2,000 pesos, o más de 2,000 pesos, el bimestre. Ahorita estoy pagando 800 pesos en promedio. Sí, pues esta de las tarifas eléctricas junto con los gasolinazos fueron parte del hartazgo de la gente. Al contrario, ha habido un descenso. Claro. Hay casos, ¿verdad? De esos famosos casos de los recibos locos, ¿no? Bueno, pero que son casos muy localizables y que habría que ver por qué se presentan esas situaciones. Pero lo cierto es que el argumento de que si se hace esta reforma eléctrica van a aumentar los precios de la energía, esa es una vil mentira. No se sostiene ni con los hechos, ni con las expectativas. Veamos el caso de España, ¿no? España tiene un sistema eléctrico en manos de la iniciativa privada, de las mismas empresas que están aquí en México, de Iberdrola y todos ellos, ¿no? ¿Cómo está el precio de la luz en España? La gente no puede prender la luz, no puede conectar sus aparatos, porque no tiene con qué pagarlo. Se calcula que una persona que gana, digamos, el salario mínimo de España, tiene que gastar la mitad de su salario en el pago de la corriente. Es una barbaridad. ¿Por qué? Porque allá el mercado eléctrico está dominado por la empresa privada. Y como bien dijo Manuel Bartlett en una comparecencia hace unos días, la lógica de la empresa privada es la utilidad. Y ellos van a otorgar el servicio eléctrico en función de que les genere utilidades. Y yo agregaría, la lógica de las grandes transnacionales es obtener utilidades al máximo, sin importar nada. Entonces, la Comisión Federal, a diferencia, no tiene fines de lucro, no tiene por qué andar cuidando la ganancia, puede, por lo tanto, ofrecer tarifas más bajas. Entonces, por donde le busquemos, los argumentos que manejan los defensores de la privatización de la energía eléctrica no se sostienen, y la gente tiene que estar consciente de ello. Nada más fíjense quiénes son los que defienden que no se haga la reforma eléctrica. Los grandes capitales de este país. Bueno, yo diría, yo no soy un gran capitalista, no me identifico con esas personas. Por lo tanto, ante sus argumentos, la postura más lógica y racional es, híjole, pues desconfío de lo que me están diciendo. No me la voy a creer a la primera, mejor investigo. Sí. Bueno, una de las cosas que critican también es que pues se centralizan los órganos de la Comisión Federal de Electricidad y los autónomos y se centralizan en el gobierno federal. Y tiene que ver con esta crítica, tiene que ver con el hecho de que la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica y la Comisión Reguladora de Hidrocarburos, que la reforma de Peña Nieto convirtió como en organismos autónomos, pues fueron copados por los grandes intereses de los grandes capitales, y desde ahí se hizo esto que mencionábamos hace un momento, de repartir permisos y autorizaciones para crear centrales de producción de energía muy por encima de las necesidades que tiene el propio país, y obligar a la Comisión Federal de Electricidad a estarles comprando la energía eléctrica y la comisión dejando de generar para poder comprarles a ellos. Ahora lo que se plantea es que estos organismos regularizadores
pasen a formar parte, a depender de la Secretaría de Energía. Ese es uno de los puntos. Y el otro que me parece muy importante es el hecho de que la Comisión Nacional de Distribución de Energía, la CENACE, que es la que decide cómo se va distribuyendo la energía eléctrica de las diferentes fuentes que llegan de las diferentes plantas, y que le ha dado prioridad a las privadas, dejando hasta el sexto, los últimos lugares, a la Comisión Federal de Electricidad, pasa a formar parte, como estaba antes de la reforma de Peña Nieto, de la Comisión Federal de Electricidad, como un organismo regulador de precios. Y aquí me gustaría que nos explicaras en qué consiste la diferencia, Armando, porque hasta donde sabemos, con la reforma de Peña Nieto, bueno, primero, algo que me gusta mucho cómo se explica que toda la red de distribución de energía pertenece a la Comisión Federal de Electricidad, creada a través de muchísimos años, con recursos públicos, obviamente. Esa red es la que utilizan los privados sin que les cueste nada para distribuir su energía eléctrica, pero el orden en que entra, cómo se decide, la energía eléctrica es un fluido, cuál entra primero, cuál entra después, cómo se fija el precio, porque aquí es donde les va a doler mucho también, Armando, a los grandes inversionistas que están haciendo un negocio que yo creo que no se los permiten en ningún país, salvo en España. Por eso está España como está ahorita, ¿no? ¿Cómo es que funciona esto de la CENACE? Armando, y nada más te recuerdo, ya son las 11 de la mañana, para que a lo mejor podría ser la última, ¿no? La última intervención. Sí, y muy breve también, porque no tengo los datos precisos de cómo va a quedar con la reforma, digamos, la prioridad en la entrega, ¿no? La prioridad va a ser la Comisión Federal. Sí, van a quedar en primer lugar las plantas generadoras de la Comisión Federal de Electricidad y después los del sector privado, que repito, el hecho de que hayan estado al principio, pues era el negocio redondo. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque tenían asegurada la venta de todo lo que produjeran. O sea, en realidad no había tal mercado, era un monopolio, se le daba toda la preferencia a la iniciativa privada. Ahora va a ser diferente. Ahora va a estar en primer lugar lo que va a ser la empresa estatal, ¿no? El organismo estatal que se encarga de la distribución de la energía eléctrica, porque esta se considera, como ya ustedes lo dijeron, ¿verdad?, una necesidad fundamental, un derecho humano que el Estado tiene la obligación de otorgar. Entonces, en primer lugar, el obligado es el Estado, por eso se coloca en primer lugar. Y además, porque hay una inversión física muy grande de la Comisión que es capaz de dar satisfacción a las necesidades de la población en materia de energía eléctrica, y que la competencia del sector privado, ¿verdad? Bueno, si ya está y se va a respetar y se les va a otorgar hasta el 46% del abasto de energía, que es bastante, ¿verdad? Si fuera un poquito más radical Andrés Manuel, pues se iría más arriba o eliminaba por completo la participación del sector privado. Pero bueno, él entiende que ya están ahí y dice, ni modo, vamos a tener que aceptar esa realidad, 46%. Bueno, ¿qué más quieren, diría yo, ¿no? ¿Qué más quieren que el 46% sigue siendo la mitad del mercado? Hay posibilidad de hacer negocio. Bueno, háganlo, pero como dice Andrés Manuel, ¿no? Obtengan ganancias razonables, no monopólicas y leoninas como las que están recibiendo ahora. Eso sería en cuanto a la cuestión de las prioridades, cómo se distribuye, ¿no? La energía, el consumo de la energía. Se le va a dar preferencia a las plantas generadoras de la Comisión Federal, que indebidamente se habían venido replegando en favor de la iniciativa privada, con todos estos problemas que generó. Entre ellos que nosotros estamos pagando la luz de los ricachones de este país. Ellos pagan muy poco, nosotros pagamos más, y gracias a que pagamos más, ellos pueden pagar poco. Sí. Ahora bien, en cuanto a la idea de por qué la comisión tiene que tener esa preferencia. Bueno, me remito un poquito a la historia. En 1937,
cuando México empieza su proceso de industrialización, se da cuenta que la energía eléctrica pues es fundamental y que en ese entonces toda la energía eléctrica estaba siendo producida, abastecida por 2 empresas o 3 empresas extranjeras, norteamericanas principalmente. Y que, bueno, ellos hacían inversiones donde estas fueran rentables. Por lo tanto, llevar la electricidad a las pequeñas poblaciones, a las zonas rurales, a las pequeñas ciudades, pues no era muy rentable. Y entonces no invertían. Y ante esta situación se crea la Comisión Federal de Electricidad con el propósito de que sea una empresa que lleve la electricidad a todas partes. Aún así, para 1960, solamente el 44% del país estaba electrificado, menos de la mitad del país, a pesar de que existía la Comisión Federal y que las privadas seguían teniendo una gran participación, seguían sin invertir donde era necesario, porque no era negocio. Entonces fue cuando se hace la nacionalización de la industria eléctrica y es el Estado el que se posesiona, digamos, de esta industria para impulsar el desarrollo del país. Bueno, el resultado es que hoy por hoy el 94.7% en el año 2000, el 94.7% del país estaba electrificado. ¿Por qué? Porque la Comisión Federal va y pone y otorga el servicio de la luz, sea porque es necesidad que tiene la población. Y entonces, si la lógica de la empresa privada ha sido, es y seguirá siendo por siempre, mientras exista la empresa privada, el lucro, el obtener ganancias, allí donde no sea rentable, no van a invertir. Por eso es importante que exista una empresa del Estado que se encargue de llevar este servicio a todas partes. Y lo más lógico, lo más justo, lo más normal, es que si trabaja así esta empresa, sea la que esté en el primer lugar en el momento de que tenga que surtir las necesidades de la empresa, de la población mexicana. En otras palabras, la empresa privada tiene que aceptar, tiene que resignarse a jugar un papel complementario, no protagónico como lo está haciendo ahora. Hoy por hoy, el 64% de la energía que consumimos viene del sector privado. Y por eso es cara. Por eso es cara la energía eléctrica. Si regresamos al esquema anterior, si volvemos al esquema de que sea el Estado el que sea el rector de esta, entonces pueden bajar las tarifas y la empresa privada será complementaria, es decir, para cubrir aquellos aspectos en donde el Estado no tenga la capacidad de hacerlo. Pero ellos quieren todo. Es un gran negocio y ese es el problema que tenemos encima. Y ese es el problema que pretende resolver esta reforma. Pues muy bien, Armando. Bien. Ya luego seguimos con esto porque vamos a tener tiempo para seguir platicando de esta reforma. Ya iremos hablando de más detalles. Nos faltó el litio. Sí. Ese es otro. Pero ese es un tema aparte por sí mismo, Armando. Ese es un súper tema. Sí. Esperemos a ver si no sucede algo más. La próxima semana sería estupendo continuar con este tema. Sí, fíjate, porque de hecho, por ejemplo, se dice, bueno, es que es la Comisión Federal de Electricidad la que va a ser la primera en vender la energía, va a llevar la prioridad de las que generan energía eléctrica por encima de la iniciativa privada. Y entonces ahí está Denis Dresser y todos nos van a poner en primer lugar la energía sucia, el carbón. Eso no es cierto, el carbón, la energía producida con carbón, sea privada o pública, va a estar en el último lugar. Lo que va a estar en primer lugar es la energía hidroeléctrica, la que viene de la... Oye, pero hay tres plantas eléctricas que utilizan carbón en el país. La 191 que tiene la Comisión Federal tiene 3 que usan carbón. ¿De dónde saca la señora Dresser? Pues es que de la campaña de mentiras que tienen que hacer. Entonces, pero sí tiene más de 60 hidroeléctricas la Comisión Federal de Electricidad y esta energía está considerada mundialmente como una de las energías más limpias. Y más barata. Y más barata y sostenible, constante, porque la solar y la eólica pues se produce cuando hay sol y cuando hay aire, cuando hay viento.
Y luego tienen también la nuclear, la Comisión Federal de Electricidad tiene una planta nuclear, que es también de las energías más baratas y más limpias, y luego tiene la geotermia, y entonces esas tres son las que entran primero, de 8 o 9 fuentes de energía que hay, y luego entra en cuarto lugar la que despacha la Comisión Federal de Electricidad, producida con gas y geotermia, una combinación. Y en sexto y séptimo lugar, la energía intermitente, solar y eólica, que antes estaba en primer lugar porque esa es la que están produciendo los privados fundamentalmente y que es un porcentaje muy bajo, pero lo vendían muy caro. Y el último, el carbón. Y bueno, la manera en que lo decidían los precios es poniendo el primero que ofertaba, porque esto se hace día con día. El primero que hacía su oferta ponían a precio cero, costo cero, en la producción de energía solar y eólica. Y a partir de ahí se iban subiendo los costos de producción de la energía hasta llegar a la de carbón, que es la más cara. Pero al final, el precio no se promediaba según los costos que había dicho cada quien, sino que el más alto, que era el del carbón, terminaba fijando el precio último, de manera tal que los que producían a costo cero, eólica y solar, pues se llevaban ganancias, se están llevando todavía ganancias extraordinarias, pagando la energía sucia, ¿verdad? Que es la del carbón, a costo de energía sucia, ganan pues cantidades extraordinarias. Creo que esto era muy importante mencionarlo porque es una explicación muy bonita también que hay por ahí en un video, lo recomendamos, un video de por qué están tan caras las tarifas en España, y nos dicen que es que porque no tienen gas allá para producir electricidad. No, es porque aplicaron este mecanismo de producción, de fijación de tarifas, y curiosamente, Armando, pues también es Iberdrola, son las mismas empresas que están aquí haciendo negocio las que encarecieron hasta las nubes las tarifas en España, y eso, pues tienen razón quien lo afirma, eso nos va a suceder a nosotros si no modificamos este modelo, si no cambiamos este modelo que dejó la reforma de Peña Nieto. Pues estamos centrados para seguir con el tema, Armando. Seguro que sí. Muchas gracias. Gracias, Armando. Muchas gracias. Amigos, yo simple y sencillamente quiero cerrar compartiendo con ustedes, los alcanzamos a ver, pero me gustaría mucho compartir esto, Galicia, que fue precisamente el discurso del presidente Adolfo López Mateos el 27 de septiembre de 1960, cuando se nacionaliza por parte de su gobierno la industria eléctrica. Y este primer párrafo es tan contemporáneo, tan apegado a este momento que está viviendo el país, amigos y amigas, con el tema de la reforma energética que está impulsando el gobierno federal mexicano, que hay que leerlo tal y cual. Pueblo de México, dice en su discurso el presidente de México, Adolfo López Mateos, en aquella época. Les devuelvo la energía eléctrica, que es la exclusiva propiedad de la nación, pero no se confíen, porque en años futuros algunos malos mexicanos, identificados con las peores causas del país, intentarán por medios sutiles, bueno, en este caso no son tan sutiles, son muy descarados, entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros. Ni un paso atrás nos convocó en ese año de 1960, septiembre 27, como se podía en este momento también convocar en este día, 11 de octubre del año 2021, los mexicanos. Ni un paso atrás fue la consigna de don Lázaro Cárdenas del Río al nacionalizar nuestro petróleo. Eso, Olga, es totalmente una situación que no se puede de ninguna manera soslayar y que, por ejemplo, en el caso específico de los priistas a los que se les está haciendo la convocatoria para que reflexionen sobre este tema en estos días, precisamente debería de tener una vigencia fundamental, prioritaria, para decir, ¿sabes qué? Pues es que este llamado es lo que nosotros en aquella época, ¿sí?, nos inspiramos para aprobar esa nacionalización. Sí, y que por cierto, escuchamos en esta semana una entrevista a Dulce María Sauri, que bárbara, renegando de su propio pasado, de lo único bueno, glorioso que tuvo el pasado periodista con presidentes como López Mateos
y Lázaro Cárdenas. Por eso me gusta esta última frase, Javier, bueno, no es la última. Dice, ese primer párrafo. Dice, cuando dice, pueblo de México, los dispenso de toda obediencia a sus futuros gobernantes que pretendan entregar nuestros recursos energéticos a intereses ajenos a la nación que conformamos. Una cosa obvia es que México requiere de varios años de evolución tecnológica y una eficiencia administrativa para lograr nuestra independencia energética. Sería necio afirmar que México no requiere de la capacitación tecnológica en materia eléctrica y petrolera, pero para ello ningún extranjero necesita convertirse en accionistas de las empresas públicas para apoyarnos. Solo un traidor entrega su país a los extranjeros. Bueno, hasta ahí le dejamos a esta carta histórica y por supuesto me gusta mucho, por eso lo quise mencionar, no se trata de regresar al pasado, sería estúpido. Se trata de no echar al bote de la basura el legado que nos dejó el pasado, el legado tan importante, y avanzar en una evolución tecnológica y en una eficiencia administrativa. Así es. De eso se trata. Y es que estos gobiernos neoliberales, Galicia, simple y sencillamente le dieron, con todo lo que hicieron con las compañías transnacionales y multinacionales que están en este momento prácticamente bajo dominio del petróleo y del asunto, o que estaban en busca de eso, el petróleo y de la electricidad de nuestro país, pues prácticamente tienen la calidad de gobernantes o de cogobernantes. Entonces, eso debe de terminar. Es el momento en que de nueva cuenta, como dice Rosy Eaton. Rosy, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo, Rosy. Dice Rosy Eaton, ojalá todos los diputados y senadores posean esta conciencia social manifestada por los 4 integrantes de este foro. Muchísimas gracias, Rosy. Dejan de lado intereses particulares y se guíen, obviamente los legisladores, por el bien común, demostrando su patriotismo al otorgar su voto para la reforma energética propuesta por el presidente de la República. O Gandolfo García, Galicia, mi estimado Gandolfo, también muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy interesante e ilustrativa la información sobre el tema de la reforma eléctrica que impulsa AMLO. Mi reconocimiento a los invitados y a Cuatro Vientos. Muy buen programa. Saludos, muchísimas gracias, mi estimado Gandolfo. Compártelo, Gandolfo, con todos tus amigos. O Alma Araceli Piña, maestra. Un abrazo también para ustedes. Maestra? Un adversario después de los empresarios es el PRI. Solo hay que escuchar la declaratoria de María Sauri, ahora que agoniza, deja manifiesto el temor que los mueve a los priistas. A un sector, porque créanme que esto ha generado una enorme polémica al interior del mismo Partido de Revolución Institucional y ya estamos viendo con claridad que va a haber una votación dividida por parte de la bancada del PRI, sin duda alguna. Muchísimas gracias, Rubén Ariz, Cándido Gijón Mendoza, Mariano Hernández, Milway, Chocolatote Arango, Amargo. Qué rico. Y Saúl García, muchas gracias, Augusto Hoffman, Nena Osuna, a todos ustedes, amigos, por estar con nosotros. Muchas gracias, y si les gustó el programa, primero denos un me gusta y también comparta su programa. Sí, va a ser difícil, pero yo tengo la confianza en que se va a lograr la aprobación de esta reforma, Javier. Y cuando pase a los estados, por fortuna ya la mayoría de los estados fueron ganados en las elecciones de 2021, de este pasado junio, por Morena. Nomás esperemos que los de Morena se mantengan también firmes. Pero va a ser muy, muy interesante ver el comportamiento de las bancadas y de cada uno de los diputados. Y creo que como nunca vamos a tener la mirada puesta en cada uno de ellos, porque de ellos no hablamos, fíjate, se nos fue todo el programa, no hablamos del titanio, por ejemplo, que es otro de los temas fundamentales. El titanio lo abordaremos ya en otro momro. ¿El titanio o el litio? Perdón, el litio. Okay. El litio. Ya no hablamos del titanio, que fíjate. También es importante, es muy importante, pero ese sería otro tema aparte del litio. Se pega, tengan cuidado, se pega. De litio, Javier. Ajá. No hablamos del litio, que es importantísimo, pero bueno, vamos a tener tiempo de estar participando con otros también analistas en este programa. Así es. Muchas gracias, amigos, amigas de Cuatro Vientos. Compartan este programa con todo y sus lapsus lingüe. Gracias. Muchísimas gracias, amigos. Recuerden, la vida es muy breve, así que hay que vivirla
intensamente, intensamente. Muchas gracias y nos estamos escuchando y viendo en Cuatro Vientos el día de mañana. Hasta luego. Hasta pronto. Y buen provecho.